Hola a todos y todos, en esta unidad vamos a hablar de la historia de bases de datos. Bueno, en la década de 1950 aparecen las cintas magnetofónicas. Estos son dispositivos de almacenamiento de datos de la época del 50. Ocupaban mucho espacio y no tenían un alto nivel de fidelidad, puesto que al momento de pasarles un imán, las cintas se imantaban y perdían alguna información. Para la década de 1960 se van a crear los discos duros que van a impulsar el desarrollo de los computadores por la gran capacidad de almacenar los datos y la fácil manera de transportarlos. Para la década de 1970 se van a desarrollar las bases de datos que se van a conocer como relacional. Estas son creadas por el señor Frank Cook en laboratorios IBM y que permiten las bases de datos relacionales, permiten establecer interconexiones o relaciones entre los datos que están guardados en tablas y a través de dichas conexiones relacionar los datos de ambas tablas. De ahí proviene su nombre como modelo relacional. Para la década del 80 se van a empezar a crear bases de datos orientadas a objetos capaces de guardar características de un objeto como el color, datos muy concretos, por ejemplo de un vehículo, los atributos y los métodos, por ejemplo el atributo del calor, la velocidad. Entonces van a empezar a hacer como bases de datos casi que inteligentes. Estas se van a crear para la década de los 80. Y finalmente para la década de los 90 se van a crear lo que se conocen como bases de datos SQL, que pues tiene que ver con la Internet. Fue diseñada en 1990 y se utiliza la Internet como medio de transmisión de este tipo de bases de datos. Bueno, esta es la historia de las bases de datos. Espero que les haya gustado.